Cuando uno es adolescente siempre tiene un gran sueño de en qué se quiere convertir. Una idea que conquista a todas las ideas. Yo estaba a solas, en pijama, sentada en la sala de la casa escuchando la radio bajito para que nadie se diera cuenta que seguía despierta. Era 2008 y yo tenía 16 años. Sentada frente a los parlantes del equipo de sonido, con la mano derecha en un bloc de notas y la mano izquierda en la rueda del volumen. Sabía cuándo terminaban los comerciales y entraba una musiquita rock que siempre era la misma. Esa era la señal para subir el volumen, lo suficiente como para oír cuando comenzaba a hablar el locutor. Anotaba los nombres de las bandas, los discos, los países y cuando podía uno que otro nombre que medio entendía en inglés. Luego subrayaba la posición en el conteo de los mejores discos de metal. Ese era mi programa favorito de radio. Era de todo lo que yo hablaba con mi hermana y con mis amigos del colegio. Lo que sentía que me pertenecía. Esa noche, después del corte a comerciales, entró la musiquita, pero no habló nadie. Entonces pensé, ¿qué tal si bajara la música y hablara yo? Están escuchando el Top 25. Fui escribiendo las frecuencias y después a leerlas en voz alta. Reportando en vivo para el 99.9 de Medellín, 95.1 Cartagena, 98... Sentí un corrientazo desde la punta de los dedos hasta el corazón. Soy Laura Boté y ustedes escuchan el mejor conteo de rock. Abracé mi bloc de notas y me tumbé de espaldas sobre la alfombra. Quiero ser locutora de radio. Esa idea conquistó a todas las demás. Recuerdo la sensación perfectamente. Era como encontrar la estrella del norte y apuntar hacia ella toda tu vida. Yo tenía un sueño, mis amigas también. Yo sabía que quería ser una persona que escribe. Yo decidí que iba a hacer cine el resto de mi vida a los 13. Yo quería ser un ilustrador de portadas de álbumes. Pero yo estaba segura que bastaba querer hacerlo para poder serlo. Y entonces todas las ideas me parecían increíbles y las anotaba y tenía mi agenda. A los 25 ya iba a tener por lo menos 5 o 6 películas encima. Como si escribir fuera, pues como respirar con mayor dedicación. Ser joven es lo que uno quiera. En los últimos meses del colegio, de lo único que hablábamos era de eso. Entre más se acercaba la fecha, más se hacía inminente que nuestra vida iba a cambiar para siempre. Y así pasó. Apenas nos graduamos, fue como si cósmicamente sonara un disparo y todos saliéramos a correr detrás de la respuesta a una sola pregunta. ¿De qué se trata eso de hacer nuestro sueño realidad? Soy Laura Boté González y esto es Juventud, Maldito Vacío. Una serie de historias sobre todo lo que significa el vacío entre los 20 a los 30 años. O en otras palabras, una pequeña carta de navegación para atravesar eso que se interpone entre lo que sueñas y lo que se hace realidad. En el 2008 lo más cool que podía pasarte era estar en una tribu urbana y como a mí y a mi hermana nos enseñaron a llevar la contraria, entonces decidimos que si ser emo o neopunk era lo máximo, nosotras íbamos a ser rockeras de verdad, es decir, íbamos a escuchar solo rock clásico. Armamos un fondo común con la plata que nos sobraba de los buses y las onces. Juntas, en tardes largas después del colegio, conectábamos el internet y descargábamos música. La quemábamos en CDs y luego la pasábamos al Discman. Nada de MP3, solo alta calidad. Los fines de semana íbamos al Tower Records del centro comercial para oír los discos completos, ahí pegadas a las torres de escucha. Y no nos íbamos hasta decidirnos por un ganador, un CD original para la colección. En eso invertíamos la plata porque no nos dejaban ir a conciertos, mucho menos salir a solas de la casa. Explosión de un artefacto en Chapinero deja 2 heridos. Samuel Moreno visita la estación de policía atacada con una motobomba en Bogotá. Ingrid Betancourt asegura que su liberación es una señal de paz para Colombia. 2008.
Los teléfonos no eran inteligentes. Una se enteraba de las cosas por casualidad, pero como tenía 16 años, yo no me enteraba de nada. Me vestía de negro con camisetas de banda siempre en tallas de hombre y con delineador que no falte. Estaba dispuesta a hacer todo lo que no se espera de una mujer del trópico y por eso, entre más sentía que no encajaba, más orgullosa me volvía. Eventualmente mi hermana entró en la música de los 80s. Yo me quedé en el metal. Quería escuchar solo lo que fuera más rápido, más pesado, más extremo. La carrera había comenzado y yo no me iba a quedar atrás. O mejor dicho, Lau del pasado no se iba a quedar atrás. La verdad es que hice un plan. Primero, iba a estudiar comunicación social. Segundo, me iba a meter a la radio universitaria. Tercero, iba a sacar mi programa en la franja de rock y ahí a mí me iba a descubrir alguien de la emisora de mis sueños, de la radio pública. Estaba tan segura de que eso era lo que yo quería que no me paraba a pensar si estaba lista o tenía todas las habilidades o lo que fuera. Quería solo eso y lo quería ya. Súmale que mis amigues y yo fuimos la primera generación en estudiar lo que queríamos. Nuestros papás venían de estudiar algo que diera plata y de no ser felices en eso. Ahora nos daban el privilegio de escoger nuestro futuro. Un privilegio limitado igual. Sabíamos que como clase media solo había plata para una carrera universitaria, una oportunidad para salir adelante en nuestros términos. Joven promesa del cine estrena en un festival internacional. Con apenas 19 años grabó un disco de culto. Escribió la novela más importante a sus 21 años. Fui a por todo. Entré a estudiar comunicación social y 6 meses después lo único que me importaba era entrar a la radio de la universidad. Pues súper fácil. Yo fui a la emisora, dije hola, esta soy yo, esto es lo que quiero hacer y no habían vacantes en música. Me dijeron que podía esperar a que se abriera una vacante, pero no, yo no quería esperar, había que ya comenzar. Entonces yo agarré esa oportunidad. Dije, bueno, no importa, hay una vacante en reportería, yo lo voy a hacer. Y luego pues dije, los voy a convencer de que yo soy la mejor en rock. Entonces es nada más una cuestión de tiempo. Tenía solo 3 años para lograrlo mientras estudiaba la carrera y pasó 1 año hasta que se abrió una vacante en un programa musical. Después de las audiciones, mi voz por fin llegó a buen puerto. Y yo oí la voz y dije, wow. Y con algunas personas que estaban en ese momento oyendo las voces, dijeron, wow, sí tienes una voz chévere. Y yo dije, claro. Él es Luisfer, mi primer jefe. Recuerdo que tenías como una parte del pelo azul. Alguien escuchó algo especial en mi voz por primera vez. Y que Luisfer me notara fue algo definitivo para mí. Hasta que por fin se abrió una vacante. Hice una prueba, saqué todo súper bien porque me había preparado y... ¡yay! ¡Me escogieron! La buena noticia es que me escogieron para locutar y programar una franja musical. La mala noticia es que tenía que ser en el único programa que estaba disponible. Les damos la bienvenida a una hora con los sonidos de reggae y ska. No había algo más estresante para mí que escuchar música lenta. ¡Ey! Pero tengo programa. Además puedo empezar a escuchar música en la fonoteca, ¿ves? Eso es chévere. La fonoteca era una madriguera de techos altos y paredes de concreto, alfombra gris y siempre olía húmedo. Tenía estanterías llenas de CDs originales, ordenados por género. Habían ediciones especiales, cajas de aniversario, vinilos y un termo caliente con café gratis endulzado con azúcar morena. Era el paraíso. Si de eso se trataba hacer radio, yo quería estar así para siempre. Laura siempre habló con toda la gente. Uno llegaba y siempre Laura estaba hablando con alguien o tomando tinto. O, oye, ¿has oído esto? Y eso era más o menos el alma de lo que pasaba en la fonoteca. Llegaba en las tardes. Buenas. Iba a la sección de reggae y sacaba discos de ahí, pero poco a poco también sacaba de otras secciones. ¿Me prestas ese CD de Massive Attack? Músicas del mundo, jazz latino, bossa nova y obvio, rock. ¿No se puede? No siempre me prestaban los CDs, pero cuando se podía, me quedaba ahí toda la tarde escuchando discos y hablando de eso con todos los programadores. No, a mí Guns N' Roses no me gusta. Hablaba sobre todo con Luisfer y con Linero, el ingeniero que era igual de metalero a mí.
El problema es que para todo el mundo yo era la chica de reggae, así usara camisetas de Sepultura. Para colmo, hacía el trabajo re bien. Y había algo que siempre se decía, que esto nunca se lo dije a Laura, que incluso en llamadas los sábados después me decían, uy Luis, porque la voz de la locutora muy chévere y la programación de la locutora buenísimo. A cada oportunidad que podía, intentaba convencer a Luisfer de que me pasara rock. Bueno, podemos poner unas versiones piratas. ¿Yo me puedo acreditar para un festival? ¿Será que puedo traer a músicos a entrevista? ¿Por qué no se puede ya? Pero ¿cómo lo puedo hacer más rápido? Y se agarró de Police. Eso es clásicos, pero también es reggae, ¿no? Pasaron 7 meses, que para mí fue una eternidad, hasta que por fin se abrió una vacante en rock. Y ya ver cómo Laura también era obstinada con querer hacer rock. Finalmente, tal vez por la pasión rockera que tenía Laura, dije, hagamos el intento. Y creo que esa es la razón. Hice las pruebas y pasé. Les damos la bienvenida a Clásicos del Rock. En la programación y locución, ¿quién les habla? Laura Bote González. Por esos días comencé a ir a conciertos de metal. Ahí conocí otros locutores de emisoras rock y a mi ídolo que escuchaba en las noches. Eran buena gente, pero no paraban de hablar de música que yo no conocía, sobre todo música metal. Yo veía cómo los respetaban y los celebraban, cómo todo el mundo quería tener su aprobación. ¿Será que eso era hacer mi sueño realidad? Soy locutora de rock en la radio universitaria, martes a las 9 de la noche. ¿Será que yo podía ser la primera mujer que iba a ser igual de grande a ellos? En mi realidad, me quedaba solo 1 año de estudiar la carrera y me corregían todo el tiempo en la emisora. Que esto es rock, pero que no es un clásico. Que esto no se hace así. Que ese no es el nombre. Que así no se programa. Que hay que preguntar al director. Que usted no se manda sola. Que no puede saludar ni despedirse como quiera. O sea, sí puede hacer radio, pero como nosotros le decimos. Había que tener paciencia, y eso era justamente lo que yo no tenía. Pensaba, ok, bueno, voy a hacer caso, pero... ¿Cuándo puedo hacerlo como yo quiero? Es que Laura siempre hizo más de lo que se le pedía. Y creo que eso era bueno, pero también podía tener su doble, como su lado bueno y su lado malo, hay que hablarlo así. Para mayo de 2012, 4 años después de soñar en la sala de mi casa, supe que mi proactividad no le caía bien al director de programación, el jefe de Luisfer. Me contaron que empezó a preguntar yo qué hacía en la fonoteca, que por qué salía mi voz en las promos, que por qué grababa siempre con el mismo ingeniero, que mi voz era de niña chiquita. Supe que él era quien hacía el programa de reggae antes de que yo llegara. Un día, mientras sacaba CDs del fondo de un anaquel, lo escuché decir que era cuestión de tiempo para que yo me rindiera. Mi revancha silenciosa era seguirlo intentando, y ganaba algunas batallas. Especial Iron Maiden, Fear of the Dark. Pero la mayoría, no. Escuchen los mejores álbumes de reggae de 2012. Y aparte, había otra cosa, y es que no solo quería poner rock clásico, quería programar rock pesado. Que yo siempre dije, tiene que haber un programa de sonidos extremos y nadie me siguió el hilo. Siempre hubo una negativa. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, hubiéramos podido llegar allá a poner algo. Entonces, en junio de 2012, investida por el poder de mi juventud, hice un programa muy especial. Puse todas las cosas que me gustaban. Arrancaba con un soul, después empezaba a hacer rock psicodélico que se transformaba en heavy metal. Después del heavy metal, obviamente se volvía stoner de los años 90 porque los 80s no me importan. Y después de eso, me quedaban 10 minutos por llenar. Así que tomé una decisión radical. Era atrevido, pero era fresco, diferente a todo lo que había hecho antes. Puse la canción de metal más importante de mi vida. En la programación y locución, ¿quién les habla? Laura Bote González. Yo me fui a celebrar. Estaba de pie, frenteando el frío de los cerros orientales afuera de un restaurante en Bogotá cuando me llamó el director de programación a preguntarme qué era esa porquería que estaba sonando al aire. ¿Te acuerdas del mismo que decía que iba a tirar la toalla? Bueno, era él.
Tuvo un gran monólogo a través del teléfono diciéndome que cómo se me había ocurrido, que era el colmo que yo me pasara todas las reglas y que yo hiciera lo que quisiera, que el metal no era para esa emisora, No, pero es que ya había sido suficiente. Era la primera vez que un jefe me gritaba y por eso no recuerdo bien qué dije. Sostuve el teléfono en la mano y miré para el piso. Ahí resistí Pero... hasta que el director por fin tuvo el placer de echarme. ¡No! Adentro del restaurante mis papás querían saber cómo iba la carrera. Me esperaban con una torta y una vela. Esa noche yo cumplía 20 años. Pero bueno, más difícil fue vernos al otro día. Yo me acuerdo que yo era, uy, Laura, baila. Y yo decía, no, miércoles, no, pues baila, porque si yo me acuerdo que lo que yo te dije fue, si yo fuera el que manejara la programación, claro, yo te regaño, que de hecho te lo dije. ¿Cómo se te ocurrió poner eso? Pero en este caso no era. Y tener yo que decir, oye, también decirte yo, pues es duro. Llevabas un proceso y era un proceso bacanísimo y yo decía, ah, pues pucha, por ese error. Era un equipo brillante. Me citaron a una pequeña cabina en la fonoteca. Entre el jefe y Luisfer hicieron una larga intervención destacando todos los errores que había cometido hasta ahora y la gravedad de los hechos, etc. Y lloré, obvio, pero no valió de nada. Me salí a mitad de la reunión y no me despedí de nadie, como si hubiera sido expulsada del paraíso. Me acuerdo de haber salido de la fonoteca por última vez en una tarde dorada. Saqué mis audífonos y bajé las escaleras hacia la carrera séptima. Una y otra vez me preguntaba por qué había puesto esa canción de metal. Luego, ¿quién creía que era? A cada escalón que yo bajaba venía una pregunta y una duda nueva. Si hacer radio era hacer estrictamente lo necesario y volar bajo, entonces hacer radio de pronto no era para mí. Igual era mi culpa. Mis compañeros me contaron que a raíz de lo que hice, toda la franja de rock entró a una evaluación exhaustiva para que jamás volviera a pasar eso. Comencé a sentir un lamento hondo entre mis pasos y los saltos de los otros jóvenes, corriendo en dirección contraria. Hace rato no le preguntaba a los del colegio cómo iban sus sueños. Y en ese momento me di cuenta como de la mentira que me había construido. Creía y confiaba que a la gente le importaba leer lo que yo tenía que decir. Y para nada. De lo falso de mis aspiraciones y de mis sueños. En el primer semestre, aunque diera mi 100% de mi esfuerzo, todo me salía mal. Probablemente el único talento que tengo en la vida es saber lo que no me gusta. Así que si me preguntas qué fue eso que me motivó a decidir que el resto de la vida iba a dedicarme al cine, fue la ignorancia. Uno qué va a saber del resto de la vida teniendo 13 años. Uno sabe soñar. Descendí hasta el último escalón y pedí un café en uno de los carritos de la carrera séptima. Para salir de la universidad tenía que bajar por un túnel, pero yo quise quedarme en las escaleras un rato. Me senté a ver el atardecer y el maldito vacío abrió sus fauces. Ahora sé que a mis 20 pagué el precio de responder la pregunta: ¿de qué se trata eso de hacer nuestro sueño realidad? El precio fue perder mi ingenuidad. A esas mismas escaleras volví un atardecer en 2024, 12 años después. Sentada en el mismo lugar, pensé, si yo pudiera hablarle a Lau del pasado, le diría que todo bien, que cuando uno tiene 20 años, uno no conoce el fracaso, solo la ilusión de que todo siempre va a salir bien. Diría que el problema es que mis ganas iban mucho más allá de lo que ese lugar podía ofrecerme. Y que tener un sueño es la primera y más importante historia que una se pueda contar. Después de tanto tiempo, volví a ese lugar porque soy más grande, pero estoy en un momento similar. Si me tuviera al lado, me diría que perder la ingenuidad duele mucho y que me dé tiempo suficiente para sanar. Pero yo sé que mi yo del pasado no me habría escuchado. Ella estaba consumida por la ira. Cuando cayó el sol,
se fue directo hacia el maldito vacío. Su sueño seguía siendo tan radiante y esquivo como el sol del atardecer en la carrera séptima. Siempre tan breve, siempre tan frío, siempre detrás de otro edificio. Un sol cuya belleza vale cualquier sacrificio. Juventud Maldito Vacío es un podcast creado por mí, Laura Bote González, basado en hechos reales. Asistencia de dirección, Nilson Cajamarca. Coordinación de producción, Laura Hernández. Editorial, En Kelly, Maru Lombardo y Laura Hernández. Diseño y mezcla Atmos por Daniel Murcia, con asistencia de Juan David Sarmiento. Música original de Sebastián Izáciga. Ilustraciones de Laura Correal. Y todo mi agradecimiento pleno a Luis Ferrondón, Felipe Linero, Juan Felipe Pérez, Jane Ochoa, Cristian Forigua, Juan Camilo Mota, María Cuestas, Pablo Pinto, Pedro Espinosa y Carolina Ubaté. En el próximo episodio yo siento que tengo que seguir a Lau del pasado, porque si me reconcilio con esa muchacha, me puedo salvar yo también. Cuéntanos sobre cómo te salvas en @elmaldito-vacío. Y si te gustó esta historia, ayúdanos a compartirla. Gracias por escuchar.